Probablemente para muchas personas no haya justificación alguna para mis decisiones, pero lo cierto es que cuando mis dos padres fallecieron y me dejaron sin educación y con muchas deudas económicas, la salida que me pareció más sencilla antes que casarme con alguien fue la del trabajo nocturno en las calles. Ya saben, me refiero a aquel de atender a clientes masculinos en sus necesidades. Por supuesto, aquella experiencia que duró 2 años no fue un paseo por las nubes. Hubo cosas muy feas a las que me tuve que enfrentar, especialmente relacionadas con los vivos, pero hubo algunos pocos sucesos que me causaron muchas preguntas al no poder encontrarles una razón de ser. Por aquellos días había conseguido 2 amigas en el mismo ámbito, Soraya y Manila. Estábamos muy cansadas. Habían dado casi las 5 de la mañana sin que hubiéramos tenido a ningún cliente, y el dolor que nos producía en los pies el uso de los tacones todo el tiempo ya era bastante insoportable. Finalmente, a esa hora me rendí. Les dije que me iba a ir a dormir a mi casa y les invité a que vinieran conmigo. Podíamos comer un pan con café y podían dormir ahí mientras amanecía, y se sentían más descansadas. Ambas aceptaron y las tres nos fuimos juntas caminando. Mi casa estaba algo retirada, básicamente a 20 minutos andando. Las tres nos quitamos las zapatillas y emprendimos el camino. Y así nos fuimos platicando y cantando para hacer más ameno nuestro trayecto. Yo no vivía en una ciudad grande, por lo que parte de ese andar implicaba atravesar una parte de campo, sobre todo una vereda bordeada totalmente por acacias. Al llegar a ese lugar, a ese pequeño camino arbolado, Manil encendió un cigarro y nos pidió ir más lento para terminarlo antes de llegar a casa. La noche estaba muy calmada y la luna era grande, así que aquel era un escenario muy apacible para disfrutar, a pesar de la hora. Las tres estábamos platicando y riendo mientras mi amiga terminaba su cigarro, cuando de repente Soraya se quejó y se comenzó a sobar el cuello. Manil y yo le preguntamos que qué le había ocurrido, y ella dijo que algo la había golpeado, pero todas supusimos que se había tratado de una rama o tal vez una semilla de los propios árboles. Nadie pensó algo diferente, pero apenas unos segundos después, Soraya volvió a quejarse, pero antes de que pudiéramos revisar qué la había golpeado, yo sentí también un golpe en la mejilla, y casi al mismo instante, Manila se quejó también de un golpe en su nariz, y fue justamente eso que la lastimó. Lo que sí alcanzamos a ver, lo que la había golpeado a Manila y también a nosotras, habían sido piedras de un tamaño muy consistente, cercano al de una canica. Pero ¿cómo era eso posible? Aquellas piedras nos habían caído desde una altura superior y lo habían hecho con cierta fuerza, como si hubieran sido arrojadas a propósito hacia nosotras. Todas las acacias en ese momento comenzaron a crujir, pero no al mismo tiempo. Iban crujiendo una a una, siguiendo una trayectoria. Era como si algo enorme estuviera colgándose de sus ramas, andando de árbol en árbol. Pero a pesar del brillo de la luna llena, ya que estábamos muy cerca de aquellos árboles, no pudimos ver nada. No distinguimos qué nos lanzaba aquellas rocas o quién. Manila, la que más se había asustado, comenzó a gritar como loca, diciendo que nos dejara en paz. Después nos tomó de las manos a Soraya y a mí y nos hizo correr para salir de ese camino. Las tres corrimos unos 50 metros hasta llegar a la orilla del terreno, donde estaba la casa donde yo vivía. En ese punto, mis dos amigas y yo nos detuvimos a tomar aire y volteamos rápidamente hacia aquel camino arbolado que habíamos dejado atrás. Les juro que lo que vimos nos dejó aterradas. La luna que brillaba en todo el paraje desolado esa noche nos dejó ver algo al final de aquel camino. Ahí,
Ahí había una figura, una silueta humana, que con el resplandor de aquel astro lunar parecía un hombre usando una especie de túnica o capa. Se veía calvo y alto. Las tres comenzamos a ponernos nerviosas. Claro que en un principio nos había pasado por la cabeza tal vez duendes o cualquier otra cosa paranormal, pero ahora aquella figura humana que parecía un hombre nos parecía que tal vez era algún acosador que nos había seguido hasta mi casa y podía hacernos daño. Soraya, aterrada ante las posibilidades, le comenzó a gritar groserías y amenazas para que se fuera de ahí. Pero entonces aquel hombre se movió, pero no caminó ni corrió. No. De repente aquello que traía encima, que parecía una túnica o una capa, se abrió un poco y después se extendió totalmente, dejándonos ver que era una especie de alas con unas garras pequeñas en la articulación, justo como las de un murciélago. Aquella visión duró apenas unos segundos, porque entonces aquel hombre dio un salto a la copa de los árboles e inmediatamente volvió a brincar como despegando, abriendo aquellas alas enormes para perderse en el cielo nocturno. Manila estaba temblando y nos tomó de las manos, nos metió a la casa, donde encendió una veladora que yo tenía en un altar a la Virgen María. Después buscó en mis alacenas y sacó ajos para ponernos en todas las ventanas. Vamos, ni siquiera sé si aquello se trataba de un vampiro. Y sé que el solo pensarlo suena imposible y ridículo, pero lo cierto es que eso sería la forma más cercana de cómo podríamos describir a aquel ser siniestro. Ninguna de las tres pudimos dormir esa noche. Nos quedamos despiertas bebiendo café, esperando que aquello no regresara, y no lo hizo. Ni mis amigas ni yo nos presentamos a trabajar las noches siguientes. De hecho, ellas accedieron a pasar esas noches conmigo. Después de todo, mi casa estaba sola y me sentía sumamente insegura. Pero aquello no volvió. Eso, aquel ser alado, nunca volvió a presentársenos. Lo que es cierto es que en el pueblo sí llegamos a escuchar las historias de algunos vecinos que habían llegado a ver un hombre que surcaba los cielos con unas alas de envergadura enorme, atravesando las noches de luna llena. Esa es solo una de las cosas extrañas que me pasaron y probablemente la más impresionante.